Familia, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta noche tenemos un capítulo lleno de relatos que no vas a querer escuchar a solas. Casas habitadas por algo que ya no pertenece a este mundo. Presencias que aparecen justo cuando alguien está a punto de enfrentarse a la muerte. Y encuentros raros, tanto en la soledad del campo como en lugares donde uno debería sentirse seguro. Incluso un animal que más que proteger, parece estar vigilando por otras razones. Gracias a los que siempre están aquí apoyando, comentando, compartiendo. Y también a mis fantasmitas que solo me ven o me escuchan. Ya saben, aunque sea déjenme un punto, una palabra o un emoji. Comenten con la frase "estas historias sí", seguida del hashtag #DanTerror. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like, que eso ayuda muchísimo. Prepárense. Vamos con el primer relato. Hola Dante. Esto nos pasó hace unos 17 años. Mis padres tienen una empresa que está instalada en una casa de 3 pisos. Ahí trabajábamos unas 10 personas, entre ellas mi esposo. Todo normal hasta que empezaron a pasar cosas raras. De pronto el altavoz del teléfono se encendía solo. El estéreo subía de volumen sin que nadie lo tocara. Y había un radio en el segundo piso que no se usaba a diario. Pero cada mañana, cuando llegábamos, estaba en una estación de música viejita. Siempre la misma, como si alguien la sintonizara a propósito. Un día a mi mamá le subieron el volumen del estéreo y fue a contarle a mi esposo. Él, muy confiado, empezó a decir tonterías, que a él le hacían los mandados, que no creía en eso, ya sabes, burlándose. Pues bien, ese mismo día, cuando subió al cuarto donde trabajaba al final del pasillo, vio a un hombre robusto en cuclillas. El tipo, al verlo, se metió rápido al cuarto. Mi esposo pensó que era un ladrón, así que entró enseguida, pero no había nadie. No había forma de que hubiera salido por otro lado. Revisó todo y nada. Se quedó sacado de onda, pero siguió con su trabajo. Minutos después, al cargar un costal, sintió un jalón fuerte en el brazo. Volteó y no había nadie. Bajó asustado y le contó a mi mamá. Decía que sentía un ardor en el brazo. Cuando se lo revisó tenía marcada una mano, pero no era un moretón, era una quemadura. Le duró más de un mes la marca. Desde ese día las cosas se salieron de control. Empezamos a escuchar ruidos, como si tiraran cosas en los pisos de arriba cuando no había nadie. Una tarde mi esposo llegó en el carro y mientras estacionaba, un primo se acercó. Le preguntó con quién venía. Mi esposo le dijo que solo, pero el primo le respondió que no, que venía con un hombre sentado a su lado. Después de eso mi esposo cambió mucho. No se sentía el mismo, y sinceramente yo también lo notaba. Era como si algo lo acompañara. Mi madre conoció a un sacerdote y le pidió que fuera a bendecir la casa. Cuando el padre llegó, todos estábamos ahí, pero al verlo, la cara de mi esposo cambió. Se llenó de furia, le daban náuseas, quería vomitar, y lo único que pedía era que el padre se fuera. El sacerdote subió con nosotros a rezar al segundo piso. Mientras rezaba, arriba se escuchaban golpes. Cuando terminó y salió de la casa, el estéreo se encendió solo, con el volumen al máximo. Y lo peor, todo siguió igual. Una señora que trabajaba con nosotros habló de una amiga suya que hacía limpias. Fuimos a verla, le contamos todo y nos dijo que mi esposo cargaba con un muerto. Que regresáramos al día siguiente con unas cosas que nos pidió. Y el pago, 2,000 pesos. Regresamos al otro día, pero apenas nos vio nos dijo que no podía ayudarnos, que esa misma noche el difunto había ido a golpearla. Nos enseñó los moretones. No lo podíamos creer, y menos porque nos iba a cobrar. Después fuimos a otro lugar recomendado por alguien más. Éramos varias personas. Primero pasabas con unos que te limpiaban con hierbas, y luego con otros que rezaban por ti. Todo normal, hasta que llegó el turno de mi esposo. La señora que lo estaba limpiando empezó a ponerse pálida, se mareó y casi se desmaya. Tuvieron que llevárselo a otra habitación para que hablara con uno de los hermanos. Le dieron indicaciones, le rezaron, pero las cosas seguían igual. Pasaron los días y nos hablaron de un santero. Lo trajimos un domingo. Nos hizo pasar a una oficina mientras él subía para el 3er piso. Cuando bajó, nos dio el nombre del muerto, así sin dudar. Luego se lo llevó. A partir de ese día todo regresó a la normalidad. El ambiente cambió. El estéreo ya no se encendía. Los ruidos se fueron. Mi esposo volvió a ser él. Pasaron varios años y un día llegó un cliente. Mientras platicaba, comentó que él y su familia habían vivido muchos años en esa casa. Dijo que su abuelo había fallecido ahí y que incluso lo velaron en la sala.
Mi esposo y yo nos miramos y le preguntamos el nombre de su abuelo. Cuando lo dijo, nos quedamos impactados. Era el mismo nombre que nos había dado el santero. Hola Dante, quiero contarte algo que nos pasó a mi familia y a mí. Una experiencia que sinceramente me hizo creer todavía más en las ánimas benditas del purgatorio. Gracias a ellas, hoy seguimos vivas. Soy de León, Guanajuato. Ese día íbamos a hacer unos mandados, nada fuera de lo común. Eran entre 3 y 4 de la tarde. El sol estaba fuerte y en el coche llevábamos la música a todo volumen. Íbamos contentas, platicando, sin imaginar lo que estaba por pasar. En una de las rutas teníamos que cruzar las vías del tren. Esa avenida es de doble sentido, muy transitada, así que siempre hay que fijarse bien. El auto que iba delante de mí cruzó sin problema, rápido, y no se escuchaba nada que indicara que el tren venía. Yo me adelanté un poco para asegurarme, y de verdad que no vi nada. Por precaución bajé el volumen de la música, solo para si se escuchaba algo. Miré a los lados por si cruzaba algún peatón. En medio de las vías había una persona. Era un hombre delgado, de piel morena, con un aspecto distinto como si no fuera de aquí. Estaba parado justo entre los rieles, señalando hacia mi derecha. Su gesto fue tan claro que no hubo duda, me estaba indicando algo. Volteé hacia el lado que marcaba con su mano y ahí venía el tren. Mi reacción fue inmediata, mentí reversa sin pensarlo. Las 2 llantas delanteras estaban por tocar las vías. Retrocedí hasta quedar a una distancia segura. En ese momento mi cuñada, mi madre y mis sobrinas comenzaron a decirme muy alteradas que casi nos pasaban por encima. Yo les juré que no lo había visto, que me había asomado bien y no venía nada. Ni siquiera se escuchó el sonido característico del tren, ese que siempre se escucha de lejos. Sentí cómo la sangre se me bajaba hasta los pies. Cuando el tren terminó de pasar, todavía estaba el muchacho ahí. Busqué en mi bolsa algo para darle y encontré una moneda. Se la entregué agradecida por haberme salvado. Él me respondió con algo que me desconcertó. Dijo que me daba las gracias por la luz. En ese momento no entendía a qué se refería. Seguimos el camino. No pasaron ni 10 minutos. Íbamos a una fábrica cercana solo a recoger unas cosas. Ni siquiera nos bajamos del carro. Di la vuelta para regresar por el mismo camino. Y cuando pasamos de nuevo por el cruce, el muchacho ya no estaba. Me pareció raro, porque si estaba pidiendo dinero o ayudando a la gente, debía seguir ahí. Me estacioné unos metros adelante para preguntar a un señor que estaba fuera de su casa, cerca de las vías. Le describí al muchacho y supe por su reacción que algo no andaba bien. El señor me dijo que en ese lugar no había nadie como yo decía, que probablemente había visto su alma. Incluso me dijo que casi me lleva el tren y que tuviera más cuidado. Me quedé callada, no supe qué responder. Le agradecí y me subí de nuevo al coche. Durante el trayecto, mi cuñada me preguntó por qué el muchacho me había agradecido por la luz. Yo no supe qué contestar. En ese momento solo recordé sus palabras, su mirada y lo tranquilo que se veía a pesar del peligro. Fue mi madre quien rompió el silencio y dijo que seguramente había sido mi ángel o las ánimas del purgatorio. Ahí entendí todo. Esa experiencia cambió por completo mi forma de ver las cosas. Siempre he creído en las ánimas, pero después de eso mi fe creció muchísimo más. Desde entonces cada día sin falta les prendo su veladora y les agradezco por habernos protegido aquel día, porque si ese hombre o lo que haya sido no hubiera aparecido justo en ese momento, quizá no te estaría contando esto. No sé si era un alma, un ángel o una manifestación, pero sé que su intención fue salvarnos. Cuando recuerdo sus palabras, aquello de darme las gracias por la luz, pienso que tal vez se refería a la oración diaria o a la veladora que siempre les tengo encendida. Tal vez fue su manera de decirme que la fe que uno da también ilumina a quienes ya no están en este mundo. Hola Dante, me gusta mucho lo que haces y quiero contarte algo que me pasó hace años. Soy de un pueblito de Veracruz y tenía 16 años cuando pasó esto. Fue una experiencia que me afectó durante varios meses y aunque el tiempo ha pasado todavía lo recuerdo con mucha claridad. Todo empezó un día normal, iba rumbo a la prepa. Como en mi pueblo no hay escuela de ese nivel, teníamos que esperar las camionetas de pasajeros para ir al poblado vecino. Siempre tomaba el mismo camino, pasaba por un campo deportivo. Lo hacía todos los días sin miedo, sin pensar en nada raro. Pero ese día fue distinto. Al pasar por el campo escuché el relincho de un caballo. Era común que la gente los amarrara ahí, así que no le di importancia.
Seguí caminando, pero los relinchos se repitieron más fuertes. Pensé que tal vez el animal estaba asustado. Me acerqué un poco para mirar y en ese momento había un hombre vestido completamente de negro y con sombrero. Me quedé quieta, sin saber si seguir o regresar. A pocos metros vivía mi tía, y aunque ella no podía caminar, me animé a acercarme hasta su ventana para pedir ayuda. Le hablé y me abrió, pero cuando traté de explicarle lo que veía, me dijo que ella no veía a nadie. Sin embargo, él seguía ahí. Yo lo veía parado mirándome. No sé cuánto tiempo lo miré, pero en un momento empezó a caminar, y mi curiosidad pudo más que el miedo. Pensé que quizás alguien intentaba asustarme. Lo seguí con la mirada y vi cómo al llegar a la esquina del campo, se metió en una casa en construcción. Esa casa estaba justo al lado de la de mi tía, y la estaba construyendo mi hermano, que en ese tiempo vivía en Canadá. Desde ese día mi vida cambió. No podía dormir. Cada noche sentía que algo se subía sobre mí. Veía a mi madre acostada a mi lado, pero yo le pedía que se quedara conmigo, y aunque la tenía cerca, no podía moverme. Lloraba sin poder hacer nada hasta que de pronto esa cosa se apartaba y recuperaba el control. Cuando por fin despertaba, mi almohada estaba empapada de lágrimas y sudor. Llegó un punto en que no quería dormir. Tenía miedo de cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, esa presencia regresaba. Mi madre empezó a preocuparse, sobre todo cuando le conté lo que veía en los sueños. Una noche soñé con el malo. Estaba en un cementerio y lo vi venir hacia mí. Caminaba despacio hasta quedar frente a mi cara. Me dijo que quería llevarse a mi papá. Yo le supliqué que no lo hiciera, que me llevara a mí en su lugar, que a mi padre lo dejara en paz. Recuerdo que me tomó de las manos y sentí su piel áspera, dura, como si fueran piedras vivas. Cuando desperté, estaba llorando. No podía entender si había sido un sueño o algo más. Mi madre habló con unos misioneros que visitaban los pueblos para dar oración y misa. Les contó todo lo que me estaba pasando. Durante varios días fueron a bendecirme, a orar por mí, y poco a poco comencé a sentir alivio y esa cosa empezó a irse. Nunca supe qué fue exactamente lo que vi aquella tarde, ni qué fue lo que se me subía por las noches. Tampoco supe si alguien me había enviado algo. No volví a pasar sola por el campo, ni de día ni de noche. No tengo explicación para eso, pero sí una certeza. Hay cosas que existen, aunque uno no las quiera ver. Hola Dante, siempre he visto tus videos y hoy quiero contarte algo que solo mi compañera de turno y yo conocemos. Somos asistentes en un geriátrico. Aquella noche parecía como cualquier otra. Estábamos cumpliendo la guardia nocturna, en silencio solo con el sonido leve de los relojes y el murmullo de los abuelos dormidos. Mi compañera estaba sentada frente a mí, revisando unos papeles, y fue justo detrás de ella donde vi algo. Un hombre de aspecto macabro, con gorra y un traje largo color negro. Estaba sentado en una de las sillas de los residentes, sosteniendo un bastón alto entre sus manos. No era la primera vez que veía cosas raras en ese lugar. Ya antes habían pasado cosas que no tenían explicación, pero esa vez fue diferente. Ese ente o lo que fuera, se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia una de las estanterías donde guardábamos libros. Sentí una mezcla de miedo y rabia. No quería que se acercara a nadie, ni que tocara a ninguno de los abuelos. En ese momento lo encaré con toda mi fuerza, pidiéndole que se fuera, que no tenía derecho a molestar a nadie. El ser me miró con unos ojos rojos intensos. Luego, simplemente se desvaneció frente a mí. Los días siguientes fueron parecidos. Cada noche de guardia con mi compañera se sentía más tensa que la anterior. Pasaron 3 días, hasta que llegó el 8 de agosto de 2024, una fecha que jamás voy a olvidar. Esa noche empezó con un fallo en la alarma de incendios. Sonaba sin motivo, se activaba sola. Pensamos que era una falla técnica, pero las noches siguientes continuó pasando. Y esa noche en particular, el ambiente estaba más raro que nunca. Llovía, hacía frío y el geriátrico se sentía distinto. Eran las 2:12 de la madrugada. Lo recuerdo perfectamente porque era la hora en la que solíamos tomar nuestro café para mantenernos despiertas. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear una tras otra. Desde mi puesto tenía vista directa al pasillo y pensé que quizá alguna de las abuelas estaba jugando con el interruptor, como a veces hacían. Me levanté y caminé hasta la última habitación del fondo. Todo normal, hasta que escuché a mi compañera gritar que había un incendio. Corrí lo más rápido que pude. En cuestión de segundos ya estaba en la puerta de la habitación.
Lo que vi me paralizó. Una de las abuelas tenía la cabeza en llamas. El fuego se extendía al colchón de espuma y una nube negra cubría la mitad de la habitación. Actué por instinto. Con toda la fuerza que tenía, tiré a la abuela al suelo y la envolví con una manta para apagar el fuego. La arrastré hacia afuera, apenas respirando entre el humo. Mientras tanto, mi compañera ayudaba a despertar a los demás. Entre las dos logramos sacar a los 32 residentes que estaban a nuestro cuidado. Algunos lloraban, otros no entendían qué pasaba. Fue un caos. En medio de la oscuridad, un vecino que escuchó los gritos corrió a ayudarnos, y entre los tres hicimos lo imposible para sacar a todos. Minutos después llegaron las ambulancias. El hombre que nos ayudó fue asistido de inmediato, y se lo llevaron. El lugar quedó envuelto en humo, con el olor del fuego y la ceniza por todas partes. Pasaron 2 semanas. Yo no podía dormir bien. Todavía imaginaba aquella escena cada noche. Una tarde volví al geriátrico. Entré, y ahí volvió a aparecer el mismo ente. Levantó una mano para mostrarme el número 1. No entendí nada. Sentí una fuerza en el pecho y respondí en silencio, diciéndole que no, que esta vez no había ganado. Ese mismo día, al mediodía, nos llegó una noticia. El vecino que había entrado a ayudarnos aquella noche había fallecido después de 2 semanas de agonía. El ente no se llevó a ningún abuelo, pero sí se llevó a uno, al hombre que intervino en nuestra ayuda. Ese ángel que con su valentía pudo salvar a sus vecinos indefensos. Y por eso pido que descanse en paz. Familia, gracias por haber llegado hasta aquí. Si alguna historia te hizo pensar o sentir algo, déjalo en comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y compártelo si puedes. Vamos con el último relato. Hola Dante, quiero contarte algo que me pasó hace unos años. En ese tiempo tenía una novia que vivía en Puebla, y aunque la distancia era larga solía visitarla siempre que podía. Una de esas veces ella estaba de visita en casa de su hermana, en un pueblito del Estado de México, muy cerca de Atlacomulco. Salí de León en el bus rumbo a ese lugar, a medianoche. El camino fue tranquilo. Llegué alrededor de las 3:20 de la madrugada y tomé un taxi que me llevó hasta la entrada del pueblo. El conductor no quiso entrar más. Dijo que prefería dejarme sobre la carretera, a la orilla del lugar. Desde ahí hasta la casa de mi cuñada había un poco más de 2 kilómetros. No quise despertar a mi novia para que fuera por mí. Decidí caminar. La madrugada estaba fría y completamente silenciosa. Solo el viento entre los árboles y de vez en cuando el eco de algún perro a lo lejos. Me detuve en una pequeña caseta donde paraban los autobuses y saqué mi chamarra de la mochila. De repente, de entre las parcelas, un perro negro apareció. Caminaba despacio hacia mí. Era grande, mucho más grande que un pastor alemán, aunque se le parecía un poco en la forma del cuerpo. Tenía el pelaje oscuro, los ojos le brillaban con la luz tenue de un poste cercano. Me quedé quieto unos segundos. Cuando terminó de acercarse, bajó las orejas y movió la cola, como si quisiera mostrar que no era una amenaza. Eso me tranquilizó. Lo acaricié y sin más comencé mi caminata por la carretera hacia el pueblo. El perro empezó a caminar delante de mí, a unos 5 metros de distancia, como si me guiara. Las casas estaban separadas unas de otras con árboles y parcelas en medio. La neblina se extendía a ras del suelo y la luz era escasa. Apenas algunos focos encendidos en las fachadas o algún poste intermitente. Mientras avanzaba, los perros de las casas empezaron a ladrar sin parar. Algunos se acercaban a las cercas gruñendo y enseñando los dientes, pero ese perro los mantenía alejados. Bastaba con que se acercara un poco para que los otros retrocedieran o se quedaran callados. Seguimos caminando hasta llegar a la falda de un cerro, ya casi en la parte donde vivía mi cuñada. Me detuve un momento para respirar. El perro se echó frente a mí, viéndome, como si esperara que retomara el paso. Cuando seguí avanzando, él también lo hizo, manteniendo siempre la misma distancia, caminando delante, como si me protegiera. Los perros seguían ladrando a lo lejos, pero ninguno se atrevió a acercarse. Finalmente llegué a la casa. Me quedé unos segundos afuera mirando al animal. Se acercó, levantó la cabeza y me miró con una calma que no sabría describir. Me incliné para tocarlo una última vez, agradeciendo en silencio por haberme acompañado. El perro se dio media vuelta, caminó unas 3 casas adelante y se perdió entre el monte. Entré a la casa y todo quedó ahí. Más tarde, mientras platicaba con mi cuñado, le conté lo que había pasado.
Le hablé del perro que me acompañó desde la carretera hasta su casa. Él, sorprendido, me dijo que nunca había visto un animal así por la zona. Conocía a todos los perros del pueblo, era amante de ellos, y aseguró que no existía ninguno con esas características. No le di más vueltas. Pensé que tal vez era un perro callejero que solo andaba de paso. Pasaron 6 meses. Una tarde, caminando por el centro de León, vi a una señora ya mayor que llevaba muchas cosas en las manos. Me ofrecí a ayudarla y la acompañé hasta su casa. Le metí las cosas al patio y ella me agradeció con una sonrisa. Empezamos a platicar un poco, lo típico, hasta que sin esperarlo, me dijo algo que me dejó sin palabras. La mujer me habló con mucha tranquilidad, como si ya me conociera de antes. Dijo que yo tenía una protección muy grande, que alguien poderoso me cuidaba. Yo no entendía a qué se refería, pero seguí escuchándola. Entonces me mencionó un viaje que había hecho unos meses atrás al Estado de México. En ese momento me detuve. No recordaba haberle platicado nada sobre eso. Me miró con una expresión seria y agregó algo. Me dijo que ese perro que me cuidó aquella noche no era un perro. No supe qué responder. Ella continuó hablando, diciendo que ese ser era una manifestación del maligno, que a veces aparece con forma de animal para poner a prueba, o para cumplir una promesa que uno sabe que tiene pendiente. La mujer se presentó después. Me dijo que era bruja y que sabía quién me protegía. Agradeció que le hubiera ayudado con sus cosas y me deseó que siguiera bajo esa protección. Nunca supe realmente qué era, ni si aquella mujer decía la verdad, pero en el fondo, algo dentro de mí me dice que eso no era un simple perro.